Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saluda su amigo Jarol Morales y el día de hoy resolveremos el ejercicio 23.42 del libro Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2, C.R. Mansey, de la tercera edición. Como primero leeremos o vemos el enunciado del problema, el cual consta de dos incisos. El primero dice: ¿cuánta carga excedente se debe colocar en una esfera de cobre de 25 centímetros de diámetro de manera que el potencial en el centro o en su centro, el centro de la esfera, en relación con el infinito, sea de 1.5 kilovoltios? ¿Qué nos preguntan aquí? Como primero tenemos una esfera de cobre de 25 centímetros de diámetro. Nos preguntan cuál es la carga que se debe colocar en la esfera para que el potencial en el centro de la esfera en relación con el infinito. ¿Cuál es el infinito? Lo que está fuera de la esfera. Que este potencial sea de 1.5 kilovoltios. Eso es lo que nos pregunta. El inciso B dice: ¿cuál es el potencial de la superficie de la esfera en relación con el infinito? Es decir, el potencial en la superficie en relación con el infinito. Bueno, comenzamos. Para solucionar este tipo de problemas, primero, y que nunca se les olvide, se deben anotar los datos que nos da el enunciado. ¿Cuál dato nos dio el enunciado? Nos dio el diámetro y el potencial en relación con el infinito que se encuentra en el centro de la esfera, que es de 1.50 kilovoltios. Entonces comenzamos. Diámetro 25 y radio. ¿Por qué radio? Para la solución de este problema, las fórmulas que utilizaremos involucran el radio y tenemos que trabajarla en unidades internacionales. Entonces, si tenemos centímetros, tenemos que trabajar en metros. Bueno, sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces dividimos los 25 centímetros del diámetro de la esfera sobre 2. Y esto nos da 12.5 centímetros. Y tenemos que pasarlo a metros. Entonces dividimos entre 100 centímetros. ¿Por qué? Porque un metro equivale a 100 centímetros. Y esto nos da 0.125 metros. El siguiente dato que nos da es el potencial en el centro de la esfera en relación con el infinito, que es de 1.50 kilovoltios. Y tenemos que llevarlo a voltios debido a que tenemos que trabajar en unidades que nos amerita el ejercicio y en las cuales siempre se trabaja en voltios, nunca en kilovoltios. Recuerden eso muy bien. Entonces, sabemos que un kilovoltio es igual a 1000 voltios. Entonces multiplicamos 1.50 por 1000 y nos da 1500 voltios. ¿En qué unidades? En voltios. ¿Por qué? Porque kilovoltios en el numerador y kilovoltios en el denominador se cancelan y nos queda solamente voltios. Bueno, como ya tenemos los dos datos que necesitamos, entonces procedemos a la solución del problema. Primero el inciso A. ¿Cuánta carga se coloca en la esfera para que el potencial sea de esto? Entonces primero analizamos el problema y vemos cómo resolverlo, ¿cierto? Entonces, nota, como dice aquí. Sabemos que el campo eléctrico está relacionado con el potencial eléctrico y que cuando el campo eléctrico es igual a cero, el potencial es constante en toda la esfera en este caso. Entonces, el campo eléctrico involucra la carga dentro de la superficie gaussiana. Entonces, para el campo eléctrico en el centro, vemos que no hay ninguna carga encerrada, ¿cierto? Entonces, el campo eléctrico aquí sería cero. Por consiguiente, el potencial es constante, es decir, el potencial en el centro es el mismo que en la superficie, en toda la esfera. Por consiguiente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el potencial en la superficie, ya que como es el mismo, podemos hallar en la superficie. ¿Y cómo hallamos? Hallamos el potencial ejercido por una carga puntual. Aplicando esto, como va a ser el mismo, entonces lo hallamos. Entonces reemplazamos en la fórmula de potencial eléctrico. La fórmula de potencial eléctrico dice lo siguiente. Dice que el potencial eléctrico es igual a la carga sobre 4pi epsilon sub 0 por el radio de la esfera.
Sabemos que 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es igual a la constante. Entonces reemplazamos y tenemos que la constante por la carga sobre el radio, y esto es igual al potencial eléctrico. Cabe recalcar que las unidades del potencial eléctrico son los voltios, y un voltio es igual a joules sobre coulombs, y un joule es igual a metro cuadrado por kilogramo. Entonces, ¿qué nos pide el inciso A? La carga. Entonces tenemos que despejar la carga de dicha fórmula de potencial eléctrico. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos que el radio está dividiendo, ¿cierto? Para despejarlo, lo pasamos al otro lado de la igualdad. Pasando al otro lado de la igualdad, tenemos que el radio por el potencial eléctrico es igual a la constante por la carga, pero todavía la carga no se encuentra sola, así que no la hemos despejado. Entonces quitamos cada aquí, la pasamos al otro lado de igualdad y pasa en el denominador. ¿Por qué? Porque está aquí multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría que la carga es igual al radio por el potencial eléctrico sobre la constante. Entonces comenzamos a reemplazar los datos que ya tenemos. Bueno, que obtuvimos con el enunciado. Y el que ya sabemos que de la constante. Si no lo saben, es de 9 por 10 a las 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrado. Entonces reemplazamos el radio. Radio hallado, ahorita, ¿cuál fue? 0.125 metros. Entonces esto lo multiplicamos por el potencial eléctrico, que fue de ¿cuánto? 1500 voltios, como lo vemos aquí. Y entonces sería 0.125 metros por 1500 voltios. Esa multiplicación da 187,5. Eso lo dividimos entre 9 por 10 a la 9 y nos da 2.083 periódico por 10 a la menos 8. ¿En qué unidades? En coulombs. ¿Por qué? Porque tenemos el coulomb aquí en cuadrado, el denominador. El coulomb acá arriba, se cancela el cuadrado con este y queda solamente coulombs. Esto aquí, newton por metro cuadrado, se cancela con lo acá arriba. Entonces nos queda solamente coulombs. Pero sabemos que tenemos que dar el resultado ya sea en coulombs, en microcoulombs, en nanocoulombs o en picocoulombs. Y así, si nos da un valor menor, lo cual no es muy probable. Entonces, ¿cómo pasamos esto a nanocoulombs? Sabemos que nano es por 10 a la menos 9. Entonces hacemos lo siguiente. Ponemos el punto, lo pasamos una unidad a la derecha y ya quedaría por 10 a la menos 9, lo cual es nano. Y nos quedaría 20.833 nanocoulombs. Y esta sería la carga excedente para que el potencial en el centro sea de 1.50 kilovoltios o 1500 voltios. El inciso B. El potencial de la superficie de la esfera en relación con el infinito. Pero como habíamos dicho antes, durante el análisis, que el potencial es constante en toda la esfera, entonces el potencial en el centro es el mismo que el de la superficie en cualquier punto. Por lo tanto, el potencial en la superficie también será 1.50 kilovoltios o 1500 voltios. Y listo, hemos resuelto el problema. Espero hayan entendido. Tengan un excelente día. No olviden suscribirse, darle a la campanita y nunca dejen de practicar. La práctica hace el maestro. Muchas gracias.